¿Vamos claros? Listo. Pero veámoslo acá. Noten entonces que hay una parte primera y es que al principio lo que yo recibo es una tupla que es Andrés y 30.000 y otra que es Camilo 5.000. Que es esta primera parte que aparece acá. ¿Listo? Eso es lo primero que yo recibo en X y Y. ¿Es claro esa parte, muchachos? Es lo primero que yo recibo. Yo recibo Andrés 30.000 y Camilo 50.000. 5.000. ¿Listo? Yo puedo modificar lo que voy a obtener en la iteración siguiente. Entonces, yo me pregunto, oiga, ¿el tipo de X, lo que yo estoy recibiendo, es una tupla? Sí, eso es una tupla. Entonces lo que hago es, creo un diccionario vacío, agrego el primer valor, que es el de 5.000. Entonces lo que estoy haciendo es, cojo el nombre, que es Andrés, y se lo agrego lo que tengo guardado en la segunda posición, que es el valor. Luego, me pregunto, oiga, ¿el nombre que tengo acá es igual a este nombre? En nuestro caso no es igual, pero en el caso en que fueran igual, lo que va a hacer es coger la llave del diccionario, coger el valor que tiene guardado y le va a sumar el valor que estaba guardado. Recuerden que esta operación más igual, si ustedes por ejemplo hacen A más igual 1, esta operación es lo mismo que decir A igual a A más 1. Es exactamente lo mismo. En otro lenguaje de programación se podría ver de otra forma, pero acá aplica el operador más igual. ¿Qué pasa si es falso? Bueno, si es falso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Cojo el diccionario, cojo Y en la posición 0, que sería en este caso Camilo, y le agrego lo que tengo en Y en la posición 1, que en este caso es el valor. ¿Listo? Retorno diccionario, que en este caso el diccionario que construí es algo de este estilo. Entonces nótenlo acá, es clave Andrés, 32.000, Camilo, 5.000. ¿Qué va a hacer Python en la siguiente iteración? Va a coger ese diccionario que construí y lo va a inyectar como X. Y el siguiente valor, que es esta tupla de acá, la va a inyectar como Y. Entonces noten que X ya no es una tupla, ahora es un diccionario. Y eso nos va a pasar siempre que hacemos reducción. Yo puedo modificar cómo se comporta X. Entonces ya en la siguiente iteración, en la iteración 2, donde tenemos este diccionario y donde tenemos esta tupla, ya no se va a ejecutar nada de este if, todo este if ya no se tiene en cuenta. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a decir, oiga, el valor Andrés está guardado dentro de X. Sí, Andrés está guardado dentro de las llaves de X. Recuerden que esta comprobación acá, estoy comprobándolo sobre las llaves de X, no sobre los valores. Recuerden que comprobar si algo está dentro de un diccionario se comprueba sobre las claves o sobre las llaves y no sobre los valores. Entonces ahora yo lo que hago acá es simplemente tomo, en este caso, el diccionario, que es X, capturo el nombre, que es Andrés, y le hago más igual el valor. En el caso en el que no esté dentro del diccionario, agrego la clave, que es lo que pasa, por ejemplo, al final con Andrea, y simplemente le defino que es el valor. Muy importante, ya lo que no estaba haciendo ahorita, hay que retornar el diccionario, que sería retornar X. ¿Es claro entonces el ejemplo de cómo yo puedo hacer reducción mucho más avanzado? Y esto aplica para cualquier cosa, es decir, yo podría tener una reducción en donde la función sea muy compleja, muy compleja. Esa realmente es una sola forma. ¿Qué les decía al principio? Que bueno, uno puede optimizar esto. ¿Cómo yo podría empezar a optimizar esto? Una primera parte que yo optimizaría es que no me gusta, por ejemplo, llamar esto como X0 y esto como Y0.
Eso me parece que no debería ser. Entonces, algo que yo haría es, por ejemplo, poner. Bueno, pero X no lo va a poder hacer tan fácil. Bueno, por ejemplo, acá adentro podría hacer lo siguiente. Podría decir nombre X, valor X igual a X. Hago desempaquetamiento de tuplas. Nombre Y, valor Y. Hago desempaquetamiento de Y. Y lo que yo haría típicamente, por ejemplo, es hacer un cambio. Hago un reemplazar. Reemplazo donde tengo X0 y lo reemplazo por nombre X. Lo reemplazo en todo lado, aunque aquí no me funcionó. Bueno, no me lo funcionó. Hay que hacerlo manual. Y ya me dio pereza hacerlo. A ver. Lo acá con el reemplazar. Entonces, X sub 0 por nombre X. Reemplazo todos. Ok. Listo. Ahora voy a reemplazar X1. Lo que estoy haciendo acá, típicamente en un IDE, en un ambiente de desarrollo integrado, es muy sencillo porque uno le dice simplemente, por ejemplo, Shift F6 y uno puede cambiar todo donde aparece la variable. ¿Listo? Acá nos toca hacerlo así, pues porque no lo permite hacer de otra forma, no de por lo menos de forma sencilla. Es claro lo que estoy haciendo. Esto siempre háganlo, a pesar de que dé pereza. Esto que estoy haciendo acá, siempre háganlo. Por eso se los estoy mostrando. Porque típicamente las personas no lo hacen. Simplemente lo que hacen es resuelven la primera vez el problema y dejan todo el código como la primera vez lo solucionaron. Y eso es un problema gigante. Algo que yo hago siempre es que una vez que termino de hacer, eso se le conoce como hacer refactoring del código. Una vez que termino de hacer el refactoring, pienso si hay algún error. Por ejemplo, miren que en este caso hubo un error. El error está en que nos toca capturar acá, desempaquetar también en el else y ya sigue funcionando. ¿Vamos claros hasta acá, muchachos? Hasta este punto. Vamos claros con funciones, todo lo que tiene funciones, como defino una función, como hago las funciones sin nombre, como hago las lambdas, como hago el map, como hago el filter, como hago el reduce. ¿Listo? Ahora que yo puedo, bueno, dudas hasta este punto, muchachos. Algo que no entiendan de este código. Manito arriba si vamos claros entonces. Ok. Parece ser que vamos claros. ¿Cómo más podría ser? Bueno, parece ser que todavía hay código que podríamos mejorar. A ver. Algo que yo, por ejemplo, haría acá, y es algo que siempre deben hacer, y esto es un principio, y es de esos principios, que lo mismo que les contaba la vez pasada sobre BIM. Bueno, yo no sé si en este curso fue que me preguntaron. ¿Ustedes aquí me preguntaron qué era esto de normal o no? Hay un curso que también estoy dictando que también es avanzado, entonces ya no estoy seguro y preciso, uno es por la mañana y el otro es por la tarde, ya es muy difícil saber bien qué les dicto a uno y qué le dicto a otro. Ya les expliqué que era BIM, BIM. Bueno, sí fue acá, listo. Entonces, eso mismo es algo que siempre hago y es que yo sigo, es una filosofía de programación y se le conoce, lo van a encontrar así en internet, se le conoce como never nested. ¿Listo? Never nested. Incluso lo pueden buscar así, hay varios videos en inglés, eso lo van a encontrar de Python. La filosofía dice lo siguiente. En funciones, a menos de que algo muy, muy importante pase, nunca tenga más de 2 niveles de indentación. Nunca. Nunca. Quiere decir que cuando vean 2 niveles de indentación, tienen que hacer refactorización del código. La refactorización es precisamente lo que les estoy mostrando acá. Entonces yo aquí lo que haría sería lo siguiente. Creo otra función y aquí lo que les estoy mostrando es la importancia
que tienen las funciones. ¿Es claro, muchachos? Esto que les voy a mostrar acá es por qué yo siempre les digo que para mí las funciones es de lo más poderoso. Y créanme que me tomó demasiados años de experiencia profesional para darme cuenta de eso que les estoy mostrando. Bueno, se lo pueden repetir muchas veces, pero después de que yo construí, pues, no, bueno, digamos que yo soy el fundador de un software, se llama Monkeys. La empresa se llama, tiene dos softwares, se llama Samu y Monkeys. Con esa empresa, digamos, ya llevo cerca de 10 años. Vendemos en varios países, en Colombia, en Chile, en Perú, software para control de producción. Como yo bueno, no sé si les he contado o no sé si se acuerdan, yo soy ingeniero industrial, entonces, bueno, de ahí nació la idea. Y ustedes no se pueden imaginar lo que pasa después de 8 años o después de 10 años, de ustedes volver a revisar código que escribieron hace 10 años y darse cuenta y decir, uy, no, yo sí es que cometía demasiados errores en ese tiempo. Claro, ustedes pueden ser que no tengan código tan viejo, pero créanme que después de ustedes de 10 años de aprender y de seguir programando, y pues yo ya llevo 20 años programando. Yo empecé a programar cuando tenía 11 años. O sea, pasé por Olimpiadas de Sistemas muchos años, Olimpiadas de Informática. Y bueno, ya llevo en este camino muchísimos años de mi vida. Y resulta ser que darse cuenta después de tantos años de que cuando están Olimpiadas de Sistemas, por ejemplo, en Olimpiadas Informáticas, en la COI, yo generalmente todo lo programaba secuencial. Entonces era una línea tras de otra. Todo, siempre secuencial. Luego, por allá cuando estaba en séptimo de bachillerato, me enseñan objetos. Me enseñaron funciones y de una después aprendí objetos. Y entonces cuando veo objetos, yo no entendía para qué eran los objetos. Les soy sincero. Yo vi objetos cuando estaba en el colegio y nunca entendí para qué funcionaban. Luego, cuando entré a la universidad y ahí empecé a ver objetos, yo dije, para esto sirven los objetos. Y entendí para qué los sirven los objetos. Eso les voy a contar la siguiente clase. Les voy a contar para qué sirven y cuál es la razón de ser de los objetos. Pero dentro de todo ese camino, nunca entendí para qué servían las funciones y cuál era la razón real de tener funciones. Porque claro, uno tiene funciones matemáticas y las funciones matemáticas son muy claras. Son f de x igual a y. Pero las funciones dentro de programación nos permiten definir funciones mucho más complejas. Claro, un matemático acá me va a decir, no, usted también puede definir una función mucho más compleja en matemática. Yo lo sé, pero típicamente las definimos muy cortas. Entonces, en programación, lo que ustedes deben tratar es también hacer exactamente lo mismo. Es definir funciones cortas. ¿Qué tan cortas? Ustedes se podrán preguntar. Lo que ha dicho la teoría, y no lo digo yo, lo dicen expertos en el tema, es que típicamente una función no debe tener más de 10 líneas de código. Hay gente que aquí me podrá llegar y decir, es que yo llevo 15, 20 años y eso jamás en mi vida lo habían necesitado. Lo que pasa es que esto recuerden que yo siempre les he dicho desde el principio, la programación la hago no para mí. Listo, usted no programa para usted. Usted tampoco programa para el computador. Usted programa porque muy probablemente en el futuro usted u otra persona va a revisar ese código y va a tener que mantener ese código. Y si ese código no se entiende, ese código usted no es capaz de mantenerlo, eso es el peor demonio que usted le puede pasar. ¿Listo? Y yo me he encontrado con códigos realmente prácticamente sentarse a llorar, porque realmente uno no entiende nada. Entonces, por ese motivo, entonces yo empecé a entender y ya después, pues, les seguía contando mi historia. Entendí que era programación procedimental, un procedimiento tras de otro, entendí esa programación estructurada. Luego entendí lo que eran objetos, me salté y me goleé la programación funcional, a pesar de que en un objeto se utiliza la programación funcional. Pero después de muchos años, hace tal vez unos 4 o 5 años, empecé a ver Kotlin. Kotlin es otro lenguaje de programación. Yo estaba muy acostumbrado toda mi vida a programar en Java y a programar en Python. También en C programé cerca de 10 años. Y resulta ser que cuando empiezo a ver Kotlin,
me doy cuenta que la cosa iba por otro lado. Y resulta ser que en Kotlin se desaparecen los objetos. Y entonces uno puede tener algo que se llaman pure functions o funciones puras. Bueno, también en ese camino también programé muchos años en JavaScript, pero es que JavaScript es Python 2. ¿Listo? Si usted aprende Python, aprende JavaScript. Eso ahí no hay nada que hacer. Y entonces, cuando ya me empezó a dar cuenta y empezó a ver, oiga, es que resulta ser que las funciones tienen algo muy poderoso. Es que las funciones le permiten a usted definir una función que tome argumentos y que siempre que usted llame a esa función, siempre le retorne lo mismo. Siempre. A eso lo conocemos como funciones puras. Y las funciones puras son el santo grial. Esto es el santo grial. Las funciones puras, si uno pudiera tener solo funciones puras en la programación, todos seríamos felices en esta vida. Lastimosamente, no se puede tener solo funciones puras. Pero si usted logra que, por ejemplo, el 80 o el 70% de su código sea funciones puras, todo su código va a ser más mantenido. ¿Qué son funciones puras entonces? Son funciones que a la misma entrada siempre da la misma salida. A eso se le conoce como que no tienen efectos colaterales. En inglés no tiene side effects o efectos colaterales. Es decir, que la función, por ejemplo, cuando usted la llama, no va y llama a una base de datos o no va y coge y hace una consulta a internet. No, esa función simplemente lo que hace es, por ejemplo, sumar un número o, por ejemplo, comprobar si un número está bien. Ustedes se podrán preguntar, oiga, pero entonces en la vida real las funciones puras no existen o no es lo que más se utiliza. Uno puede empezar a programar y empezarse a dar cuenta que las funciones puras usted puede programar gran parte de todo lo que usted hace en el día a día como funciones puras. Y solamente algunas funciones específicas como funciones con efectos colaterales, con side effects. ¿Vamos claros, muchachos, hasta este punto? Y a mí me encanta esta parte, porque es que realmente en entender que las funciones tienen todo ese poder intrínseco que nosotros no valoramos es muy importante. ¿Listo? Muchachos, ¿vamos claros? ¿Dudas hasta este punto? Bien.